Milagros pueden ocurrir. Usted solo tiene que saber cómo. Incluso en los tiempos modernos de hoy, hay muchas cosas que les han sucedido a personas individuales que pueden considerarse un milagro. Y es que más de una vez se apartan muy radicalmente de lo que se consideran normal y corriente. Estas son principalmente varias curaciones milagrosas, pero también muchas otras ayudas milagrosas en algunas situaciones críticas o tensas. Pero a pesar de que tales cosas todavía suceden hoy en día, un poco se dice y se escribe sobre ellas porque es algo que está más allá del alcance de la medicina moderna, la física moderna o una cosmovisión atea, materialista y moderna. Y no es bueno agitar y preocupar a la población innecesariamente. Por lo tanto, hay una tendencia a dejar de lado estas cosas y considerar a las personas conectadas a ellas de alguna manera como, por decirlo cortésmente, otro. En otras palabras, menos normal y trastornado en cierto modo. Sin embargo, tales cosas están aquí y seguirán estando. Y la gente debe saber que básicamente no se trata de milagros, sino de eventos completamente legales, sobre hechos lícitos con la cooperación de una realidad espiritual superior capaz de influir en la materia hasta tal punto que aparece como un milagro. Bueno, ahora tratemos de analizar más de cerca este problema y, al mismo tiempo, tratemos de revelar ciertas regularidades básicas de la mecánica de su funcionamiento. Los humanos vivimos en un universo en el que dos principios básicos están activos e interconectados, a saber, el principio material y el principio espiritual. El principio material representa lo físicamente tangible y material con el que todos estamos tan familiarizados. Una especie de máximo representante de este principio es la razón. Una mente que reconoce el mundo material y trata de explicar y justificar lógicamente su funcionamiento. Una mente que examina las leyes de la materia y puede usar su conocimiento para el beneficio real y material de la humanidad. Pues claro, la razón sabe perfectamente lo que es real en el mundo material, lo que es posible y lo que es, por el contrario, imposible, irrealizable e irreal, porque las leyes físicas del mundo material no lo permiten. Pero, como ya se ha dicho, el principio del espíritu también está en nuestro universo y también es activo. El principio del espíritu basado en la existencia del creador, sobre la existencia del creador de todo y por tanto también del mundo de la materia. El mundo del espíritu está más cerca del creador, mientras que el mundo de la materia está más lejos de él. Sin embargo, lo que está más cerca del creador es necesariamente superior a lo que está lejos de él. Lo que está más cerca del creador está más alto y lo que está lejos de él está lógicamente más bajo. Y precisamente porque el principio del espíritu está por encima del principio de la materia, el espíritu puede controlar la materia en muchas cosas. Y cuando tal acto a veces ocurre, aparece como un milagro, como una cura milagrosa o como un fenómeno que trasciende ciertas leyes físicas. Y en este espacio, es decir, entre el espacio de la materia y el principio del espíritu, vive el hombre con su libre albedrío. Y es precisamente en base a su libre albedrío que él mismo decide por cuál de los dos principios básicos se inclinará en su vida. Depende de cada individuo a cuál decide considerar dominante en su vida.
Depende de cada persona si se inclinará sin reservarse solo hacia la materia en su libre albedrío o si podrá respetar ambos principios en el entendimiento de que lo espiritual es superior a lo material. Y es por eso que también debería tener una mayor prioridad en nuestras vidas. Si tuviéramos que expresar el estado ideal en porcentajes, la orientación de las personas a ambos principios mencionados debería ser de 50 a 50. De esa manera sería correcto y equilibrado. Pero, por desgracia, el horizonte interior de la mayoría de las personas en nuestro planeta, es decir, el 100% de su interés, se centra únicamente en el principio material. Hay, por supuesto, ciertos grupos de la población para quienes el principio espiritual es importante, pero es importante para ellos solo en la medida del 10%, mientras que también están enfocados en la materia en un 90%. Para otros es un 20% de interés en lo espiritual y un 80% de interés en lo material. Esas condiciones son diferentes y surgen sobre la base del libre albedrío de las personas para elegir qué importancia están dispuestas a asignar a uno u otro lado de sus vidas. Bueno, después de esta necesaria explicación introductoria, finalmente llegamos a aclarar el mecanismo de cómo funciona el milagro. Mostrémoslo con un ejemplo concreto, dado en los Evangelios, sobre la historia de Pedro caminando sobre el mar. Una noche, cuando los discípulos navegaban en una barca por el mar, Cristo se les acercaba caminando sobre la superficie. Los llamó desde lejos: «No tengáis miedo», de que fuera él. Y entonces Pedro le preguntó si podía ir a su encuentro. Y así, con la aprobación del Señor, salió de la barca y caminó hacia él sobre la superficie del mar. Y lo hizo bien por un tiempo, pero luego se asustó e inmediatamente comenzó a hundirse. Jesús se acercó a él, le dio la mano, lo empujó hacia la barca y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Esta historia nos cuenta que el hombre es capaz de caminar sobre el agua bajo ciertas circunstancias, o, en un sentido más amplio, que una persona es capaz de realizar milagros en determinadas circunstancias. La pregunta es: ¿en qué circunstancias? Y aquí está la respuesta. La experiencia física y material representada por la razón afirma inequívocamente que es imposible caminar sobre el agua. Sin embargo, a través de la persona de Jesús caminando sobre el mar, los discípulos fueron confrontados con la realidad de la grandeza del Espíritu que emana de la existencia del Creador. Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el mar, creyó con toda la profundidad de su ser en la realidad del Espíritu, y la mano imaginaria de su libre albedrío se movió de lleno en esta posición. En su libre albedrío simplemente se permitió creer que podía caminar sobre el agua, y su fuerte creencia momentánea en la fuerza de la realidad del Espíritu también le permitió caminar sobre el agua. Sin embargo, durante este milagro, la mano del libre albedrío de Pedro se mueve a la posición opuesta bajo la presión de la experiencia a largo plazo de la realidad de la materia. Se manifiesta como duda y comienza a hundirse. Cristo dijo: «Si tuvieras tanto fe como un grano de mostaza y le dijeras a una montaña que se levante y se arroje al mar, se hará». Es decir, si pudiéramos mover el barómetro de nuestro libre albedrío a la realidad del Espíritu, y nuestra fe firme no temblará bajo la presión de los argumentos de la experiencia material de la razón, podríamos obrar milagros. Podríamos caminar sobre el agua, pero
Lo que es más importante, podríamos curar muchas enfermedades o al menos eliminar significativamente sus síntomas. Mientras leía el Antiguo Testamento, se me quedó grabado un lugar en la mente donde el Señor reprochó a cierto rey judío que estaba enfermo y llamó a los mejores médicos. ¿Por qué confiaste más en los médicos que en mí? Es decir, ¿por qué sucumbiste a la presión de la realidad de la materia y no tuviste una fe lo suficientemente fuerte en el poder de la realidad del espíritu? Y lo que la realidad del espíritu puede hacer con muchas enfermedades humanas se describe en los evangelios en forma de muchas curaciones milagrosas. Cuando Jesús las realizaba, siempre preguntaba a las personas si creía que podía hacerlo. Y en cuanto los enfermos fueron curados y se regocijaron por su recuperación, les dijo, vuestra fe os ha sanado. Esto quiere decir que cuando el enfermo creía en la supremacía de la realidad del espíritu sobre la realidad de la materia, cuando creía que la curación procedente del espíritu podía vencer a la enfermedad del cuerpo, su fe o su cambio interior del barómetro del libre albedrío a la realidad del espíritu le trajo sanidad. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque incluso después de siglos, nada ha cambiado en ellos. Porque aún tenemos estas opciones. Porque solo nosotros, en nuestro libre albedrío, decidimos cuál de las dos realidades se vuelve clave para nosotros. Por desgracia, la mayor parte de la humanidad solo cree en la realidad de la materia y la razón. Solo en esta dirección apunta permanentemente el barómetro de su libre albedrío. Sin embargo, lo que decidieron también lo tienen y viven en él. Y es por eso que confían principalmente en los médicos. No sospechan y no creen que la fuerza benévola, sanador y sanadora fuerza curativa del Señor fluya a través de la creación y que cada persona puede pedirla en su oración ferviente y recibir sus efectos benéficos. Y el grado de su pureza, humildad y fe determinará la intensidad de esta fuerza que podrá recibir. En cuanto su humildad sea profunda, su súplica pura y su fe fuerte y firme, la fuerza sanadora de la luz podrá manifestarse plenamente en él y así ocurrirá un milagro. Cuando su humildad es menos profunda, su alma y su oración menos puras, y su fe menos fuerte, puede haber al menos una mejora parcial de sus problemas. Pero si no tiene humildad ante la grandeza y el ser del Señor, si está internamente alejado de la pureza y no tiene fe en la fuerza de la victoria del Espíritu sobre la enfermedad del cuerpo, entonces debe confiar únicamente en el médico. Millones de personas se han adherido a la realidad de la materia y la razón por su propia voluntad. Y esto a tal punto que son incapaces de percibir o incluso admitir la existencia de la realidad del espíritu con todas sus posibilidades de una influencia literalmente milagrosa en el mundo de la materia. Lo material y lo racional los han aprisionado mentalmente por completo y, por el razonamiento de la razón, impiden que su personalidad se eleve a la grandeza y poder de una realidad superior de todas las formas posibles. La mente de estas personas encuentra mil razones por las que algo no se puede hacer y por qué es una tontería. La razón no quiere soltar de sus caras la personalidad de una persona así aprisionada por el miedo, para que, conociendo la grandeza de la realidad del espíritu, derribe finalmente con alegría
todos los muros de la prisión que la razón ha levantado a su alrededor, que de ninguna manera se convertirá en dueña de la materia a través de su completa sumisión a la realidad del espíritu, pero también dueño de su propia razón, limitando su personalidad. PT. Hablamos sobre el hecho de que una persona debe dedicar el 50% de su atención a las cosas materiales y el 50% a las cosas espirituales en su vida. Pero, ¿qué debe contener exactamente el 50% de la atención enfocada en la realidad del espíritu? Comprende, en primer lugar, el desarrollo personal de todas las virtudes altas y nobles, como la justicia, la honradez, la bondad, etc. Además, también debe ser el desarrollo del conocimiento de la voluntad del Señor, que se reflejó en la creación en la forma de las leyes del universo. Y es un deber fundamental del hombre conocer estas leyes y aprender a vivir en armonía con ellas. Aprender a tenerlos en cuenta en su vida diaria. De hecho, si una persona actúa de esta manera, entonces reconocerá que los milagros en los que el espíritu triunfa sobre la materia no son acciones arbitrarias, sino un evento consistentemente lógico, que tiene lugar en el marco de las leyes de la creación antes mencionadas. Pues absolutamente nada de lo que sucede en la creación, permeada por las leyes del Altísimo, puede suceder fuera del marco de estas leyes. Dentro de su marco, una persona con conocimientos espirituales es capaz de hacer muchas cosas verdaderamente increíbles que parecen ser milagros desde el punto de vista de las limitaciones materialistas generales actuales. Sin embargo, una persona también informada también es muy consciente de que de ninguna manera es factible hacer algo que de alguna manera exceda el alcance de estas leyes, lo cual es solo una simple fantasía y no se basa en sus efectos. Tales milagros, idénticos a la arbitrariedad, sin apoyo en las leyes de la creación, son por lo tanto imposibles de realizar en absoluto. Y una persona en cierta altura espiritual lo sabe muy bien. Sin embargo, tal altura espiritual solo puede alcanzarse mediante el esfuerzo propio y serio de aprender sobre el funcionamiento de las leyes del universo, que son una manifestación de la voluntad del Altísimo.